¿Viste cómo crían a sus hijos? En mis tiempos esto no pasaba. Los millennials están arruinando a sus hijos. Estas frases las escuchamos constantemente. Pero hoy vamos a ver este tema desde una perspectiva diferente. No se trata de quién lo hace mejor o peor, sino de entender cómo cada generación se adapta a su tiempo. Pensemos en esto. Cada generación de padres ha sido criticada por la anterior. En los 60s criticaban a los padres por dejar que sus hijos vieran televisión. En los 80s por permitirles jugar videojuegos. En los 90s por dejarlos usar computadoras. La historia nos muestra que el cambio siempre genera resistencia. Los millennials, nacidos entre 1981 y 1996, no son ni mejores ni peores padres. Son padres de su tiempo, enfrentando desafíos únicos. Ellos son el primer grupo de padres criando niños en la era digital, navegando una economía radicalmente diferente y equilibrando nuevas dinámicas familiares y laborales. Lo que muchos ven como errores son en realidad adaptaciones. Mencionemos estos tres por ejemplo. 1. La sobreprotección versus crianza consciente. Antes se pensaba y se decía, los niños deben ser fuertes. Ahora pensamos y decimos, los niños deben ser fuertes y emocionalmente inteligentes. No es mejor ni peor, es diferente. 2. La falta de disciplina versus disciplina positiva. Antes se pensaba y se decía, hay que obedecer sin cuestionamientos. Ahora pensamos y decimos, deben coexistir comprensión y comunicación. Cada método respondía a las necesidades de su época. 3. El exceso de tecnología versus alfabetización digital. Antes se pensaba y se decía, debemos proteger a los menores de la tecnología. Ahora se piensa y se dice, debemos enseñar a utilizar la tecnología responsablemente, lo cual es una respuesta necesaria al mundo actual. Lo valioso de cada generación, de los abuelos, experiencia y valores tradicionales, de los padres actuales, nuevas perspectivas y adaptabilidad. La clave está en la integración, no en la confrontación. Estudios muestran que los padres millennials pasan más tiempo consciente con sus hijos que generaciones anteriores. 89% busca activamente consejos de generaciones mayores. Combinan métodos tradicionales con nuevos conocimientos. Mencionemos unas realidades que nos hagan pensar. Algunos datos que cambian nuestra perspectiva son: 1. El factor económico. Los millennials ganan 20% menos que sus padres a la misma edad. El costo de criar un hijo se ha incrementado 40% en una generación. La mayoría posterga la paternidad por estabilidad financiera. ¿No es esto una muestra de responsabilidad en lugar de inmadurez? El fenómeno de la información. Los padres millennials tienen acceso a más información sobre desarrollo infantil que todas las generaciones anteriores juntas. El 78% lee sobre crianza semanalmente. El 65% participa en grupos de apoyo para padres. ¿No es esto señal de compromiso en lugar de inseguridad? Reflexiones importantes. Somos la generación más preparada académicamente para ser padres, pero la más cuestionada. Tenemos más información sobre desarrollo infantil, pero más ansiedad sobre la crianza. Buscamos dar más libertad emocional, pero somos vistos como sobreprotectores. Intentamos romper patrones tóxicos, pero nos critican por ser muy suaves. ¿Cuáles cambios significativos los millennials están introduciendo? Son la primera generación que habla abiertamente de salud mental en la crianza. Son padres más involucrados emocionalmente que nunca, con mayor conciencia sobre traumas generacionales. Implementan una crianza más inclusiva y consciente de la diversidad. ¿Y si en lugar de no saber ser padres, estamos aprendiendo a ser los padres que necesitamos ser?
¿Qué pasaría si viéramos cada estilo de crianza como una respuesta a su tiempo? ¿Cómo sería la crianza si combináramos la sabiduría tradicional con los nuevos conocimientos? Estudios preliminares muestran que los niños criados por millennials tienden a ser más empáticos y emocionalmente expresivos, mejores comunicadores de sus necesidades, más adaptables al cambio, más conscientes de la diversidad y la inclusión. Quizás el verdadero legado de los padres millennials no será solo cómo criaron a sus hijos, sino cómo cambiaron la conversación sobre la crianza para siempre. De los niños deben ser vistos pero no escuchados, a los niños tienen voz. De porque yo lo digo, a vamos a entender por qué. De así se han hecho siempre las cosas, a podemos hacerlo mejor. La doctora María Sánchez, especialista en relaciones familiares, señala: no existe una única forma correcta de ser padres. Cada generación aporta lo mejor que tiene para criar a sus hijos en el contexto que les toca vivir. En lugar de juzgar, podríamos aprender unos de otros, reconocer que cada época trae sus propios desafíos, entender que todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Los millennials no son ni mejores ni peores padres, son padres de su tiempo, como lo fueron sus padres y sus abuelos. Cada generación ha enfrentado sus propios retos y ha encontrado sus propias soluciones. La próxima vez que escuchemos críticas hacia los padres millennials, recordemos, no se trata de comparar o juzgar, sino de entender y apoyar, porque al final todos compartimos el mismo objetivo: criar niños felices y saludables en el mundo que nos toca vivir. ¿Qué experiencias intergeneracionales de crianza has vivido? ¿Cómo crees que podemos construir puentes entre las diferentes formas de ser padres? Comparte tu historia y ayúdanos a crear un diálogo más constructivo sobre la crianza moderna. Hasta nuestro próximo video. Gracias por ser parte de Generaciones.